Bienvenidos a Proyectorión y en esta oportunidad vamos a presentar unas palabras interesantes que dio Salvador Freixedo con respecto a la perspectiva de los extraterrestres, de los objetos no identificados, porque dentro de la investigación del cual ya hemos hecho varios vivos semanas anteriores, se ha de alguna manera dado por lo menos tres perspectivas de cómo ver el tema. La primera perspectiva más positiva fue la que estamos dando traducción a las conferencias de Steven Greer, que en pocas palabras significa que el hecho de que estos seres hayan viajado de un lugar muy lejano a otro y que hayan alcanzado mucha tecnología, primer punto, han alcanzado la tecnología para ser transdimensionales, pasar de un universo a otro, no de una manera lineal a la velocidad de la luz, sino pasar por atajos en el universo, y de cual esperan que la humanidad alcance un cierto grado de conciencia y ellos no van a violar el libre albedrío. Y así cuando la humanidad, mediante un contacto de voluntad propia y aceptar de alguna manera la realidad del fenómeno ovni, que va a llevar un tiempo a nivel social, podemos hacer un contacto más paulatino donde vamos a intercambiar, entre otras cosas, tanto tecnología, que es lo más esperado en la sociedad, pero también podríamos entablar cierto conocimiento de algún tipo de espiritualidad mucho más elevada de lo que tenemos hoy en día de manera concebida en nuestra mente y en nuestra práctica personal. Esa es la parte más positiva del asunto. La parte intermedia es que hay unos seres positivos y unos seres negativos. Esta perspectiva viene más de la mano de JL, de Mundos Desconocidos, sobre los mensajes, o como él dice, supuestos mensajes de los humitas, donde básicamente hay ciertos seres no muy morales, sino amorales, que entre ellos están los grises y los reptilianos, supuestamente, que de alguna forma están conquistando o haciendo, mejor dicho, colonizando ciertos planetas, y entre ellos está la Tierra, del cual vinieron desde muy temprano, de hace miles de años, y de alguna forma no se puede confiar en ellos. Y hay otro sector del universo, que en este caso serían los humitas y otros más, que están en modo de observación y que tratan de ayudar a la humanidad a no caer, digamos, a estas trampas de estos primeros seres mencionados. Entonces hay como que 50% por un lado, 50% por el otro. Y de alguna manera no hay que confiar tanto en seres que se presenten totalmente positivos, porque de alguna forma puede ser una trampa. La tercera perspectiva, curiosamente, la tiene Salvador Freixedo, un poco más negativo o pesimista, pero tiene cierta lógica, del cual muchas personas le han leído, y es lo que vamos a presentar hoy con unas palabras de él, que básicamente sería que estos seres, sea de donde vinieran, nos tratan como animales. Básicamente nos tienen controlados y somos como su granja. Somos la granja humana, el famoso título de su libro. Y de alguna manera nos tiene presos o nos tiene encasillados esa espiritualidad que no la podemos expresar. Y buscan el libre albedrío humano para dar nuestro propio poder interior a estos seres para que se sigan alimentando. Y él se basa en tanto textos bíblicos como experiencias personales y investigación de campo. Entonces, aunque aparezcan luces en el cielo o seres que te hablen muy bonito, Salvador Freixedo dice que hay que desconfiar, no hay que dar la voluntad a ningún ser, aunque parezca lo más bello del mundo, que sería en contraposición a la primera perspectiva, que sería de Steven Greer, que efectivamente luego de hacer un trabajo personal y se aparezca a estos seres, etcétera, uno dar la bienvenida a que estos seres de alguna forma hagan contacto. Entonces la perspectiva de Salvador Freixedo va en contra, casi o va en contra totalmente, de cualquier tipo de contacto que pueda proveer o participar, en este caso lo que promueve Steven Greer. A continuación voy a presentar las palabras iniciales de Salvador Freixedo en su libro La Granja Humana. Lo particular de este audio es que está hecho con su propia voz.
algo que es inédito, que yo sepa, no está con su propia voz a modo de audiolibro esta primera parte del libro. Y si nosotros le hiciéramos una pregunta, ¿cuál es tu perspectiva con respecto al fenómeno ovni? ¿Cómo lo deberíamos de tomar? Esta sería la respuesta que puede dar Salvador Freixedo, estoy muy seguro, con respecto a este tema, y tener cuidado un poco sobre a quién le vamos a alegar nuestra voluntad. Entonces, ya aquí en este canal he presentado perspectiva de Mauro Viglino, Steven Greer, perspectiva ahora de Salvador Freixedo, la de JJ Benítez, es decir, he dado diversas perspectivas. ¿Para qué? ¿Para crear confusión? No, sino para dar la perspectiva completa de cada tipo de presentador, expositor, y usted que me está viendo pueda elegir, observar, seguir investigando y tener cada una de las perspectivas al tanto, porque en realidad no sabemos cuál es la verdad atrás de todo este asunto. No la hay, ni con un tema ni con otro, hay ningún tema con respecto a estos temas de la espiritualidad o la investigación. Entonces, sin más nada que agregar, aquí les voy a presentar el audio a la respuesta o a la hipotética respuesta del punto de vista que puede dar Salvador Freixedo con respecto al fenómeno ovni y cómo nosotros deberíamos tomarlo como seres humanos aquí en el cosmos. Este libro no es de ciencia ficción, y menos una novela basada en fantasmagorías imaginadas por el autor o en libros místicos. Es un libro en el que se narran hechos inexplicables y hasta absurdos si se quiere, pero hechos reales, investigados la mayor parte de ellos directamente por mí, y en algún caso vividos y hasta padecidos por mí. Los eternos dubitantes están diciendo que en el mundo paranormal no hay hechos comprobados. Efectivamente, para el que tiene la mente cerrada, nunca habrá casos ni pruebas suficientes. Pero las sarnas no están en las sábanas. Las sarnas están en la cerrazón de mollera de algunos intelectuales. Los casos que en este libro presento son casos concretos y comprobados, y muchos de ellos son pruebas que podrían dar fe en un tribunal de justicia y que para mí han sido convincentes. Otros, en cambio, son solo evidencias circunstanciales que nos ayudan a acercarnos a conclusiones ciertas. ¿Tiene algo que ver este libro con el fenómeno ovni y con la ovinología? ¿Tiene que ver mucho? Y no tiene que ver nada. Tiene que ver mucho porque en él se hace referencia constante a estos misteriosos aparatos que surcan nuestros cielos y se habla de sus ocupantes. Y en un aspecto se llega hasta el fondo del fenómeno ovni. Y no tiene que ver nada porque la ovinología se empeña en seguir empantanada en un nivel primario, al dedicar sus esfuerzos a recopilar y hasta computabilizar estadísticas sobre las formas de los aparatos, frecuencia y lugar de los aterrizajes o tamaño de los ocupantes. Y en este libro no se le da importancia a eso porque ya hace tiempo que dejó de tenerla. Lo que la tiene es investigar qué hacen esos tripulantes en nuestro mundo y qué han estado haciendo siempre desde hace miles de años. Pero no desde sus naves, sino mezclados con nosotros en nuestras calles, en el interior de nuestros hogares y sobre todo dentro de nuestras mentes. Porque lo que la ovinología no acaba de comprender es que estos tripulantes hace muchos años que aprendieron a bajarse de sus aparatos y a andar entre nosotros haciendo cosas muy extrañas, presentar sus múltiples, disimuladas y variadísimas andanzas en nuestro mundo. Y sobre todo, ver cuál debería ser nuestra reacción es lo que pretendo en este libro. Entre tanto, los ufólogos, ¿qué es eso?, seguirán coleccionando casos sin saber qué hacer con ellos y estarán cada día más confusos. Por otra parte, este libro no es para las personas que creen que todo lo inventable ya está inventado, ni para las que piensan que la ciencia es capaz de dar solución a todos los misterios del mundo y que todo aquello a lo que ella no es capaz de... Claro, sin problemas. Aquí está la transcripción del texto que me has proporcionado. Encontrar una solución tiene que ser rechazado como absurdo o inexistente. En este mundo en el que vivimos, prescindiendo de la vasedidad del infinito universo, hay una enorme cantidad de hechos que sobrepasan con mucho los límites de la ciencia y que no son susceptibles de ser explicados por ella porque simplemente rebasan la capacidad de comprensión de nuestros cerebros. Además, todo el reino del espíritu y el cosmos, al decir de grandes astrónomos y filósofos, da la impresión de ser una gigantesca inteligencia y tiene más de mental o de espiritual que de físico, escapa por completo a los métodos y a los propósitos de nuestra ciencia. Por lo tanto, entremos en la consideración de los extraños temas de este libro, tranquilos en cuanto a lo que los científicos puedan decir contra nosotros. Los científicos primarios, si se dignan atender a lo que decimos,
levantarán por un momento su cabeza de la rutinaria tarea con la que se ganan la vida y harán un gesto de desdén hacia nosotros, considerándonos como unos pobres chiflados, perseguidores de quimeras o adoradores de mitos, y seguirán rutinaria y machaconamente repitiendo sus observaciones y experimentos en sus laboratorios y clínicas, para profundizar un poco más en el conocimiento de la materia y también para llevarle el sustento a su familia. Dios los bendiga. Son los obreros de la ciencia, gracias a los cuales mejoramos nuestros instrumentos y a veces nuestra salud. La humanidad tiene que estarles agradecida por su pesada labor, que con frecuencia acaba embotando las mejores cualidades de su espíritu y de su inteligencia, al ceñirlos obligada y rutinariamente a una sola parcela del saber humano. Tenemos que ser comprensivos ante su incredulidad y ante su miopía. Los otros científicos, los graduados, que no son meros obreros de la ciencia, repetidores de experimentos o de recetas, sino que se remontan por encima de las fórmulas para filosofar sobre el porqué de la vida, y en vez de seguir planos o pautas que otros trazaron, diseñan nuevas vías para la mente, constituyéndose en arquitectos y estrategas de la humanidad. Esos no nos criticarán, sencillamente se limitarán a observar cuál es el fruto de nuestras investigaciones en los campos del misterio, sabiendo que la vida en sí es un gigantesco misterio. Qué enorme gusto sentí el día que supe que el patriarca de los científicos graduados modernos, el gran Albert Einstein, tenía como libro de cabecera nada menos que La doctrina secreta de la reina del esoterismo tan denostada por la ciencia de a pie, Helena Petrovna Blavatsky. Y cómo se alegró mi espíritu cuando leí los escritos místicos de los físicos más famosos del mundo, Heisenberg, Schrödinger, Einstein, Jans, Planck, Pauli, Eddington, editado por Ken Wilber, Kairos, 1987. La tesis del libro que tienes en tus manos es de una gran audacia, pero está refrendada por miles de hechos que pasan inadvertidos al suceder, mezclados con muchos otros de los que está entretejida nuestra vida diaria. Sin embargo, sucede a veces que a lo largo de la historia aparecen personajes increíbles o pasan cosas inexplicables, que curiosamente no nos hacen despertar del letargo en que las teorías sociales y los mitos religiosos tienen sumida a la humanidad. Los historiadores, los sociólogos, los políticos y los grandes mitólogos modernos, los teólogos, los explican cada uno a su manera y conforme a sus conocimientos o a sus intereses. Y la humanidad sigue ciega caminando por un camino sin salida que únicamente lleva a la autodestrucción. La tesis de este libro es la misma que expuse en Defendámonos de los dioses. Pero aquí profundizo más en ella y aporto nuevas pruebas de que aquella manipulación que entonces describía sigue dándose en gran escala, aunque disimulada y escondida tras mil velos. La gran tesis de aquel libro sostiene que la humanidad es una granja de los dioses, entendiendo por dioses unos seres racionales de ordinario invisibles, superiores al hombre en entendimiento, que en fin de cuentas son los auténticos dueños del mundo. En el orden de las ideas trascendentales, los hombres creemos lo que ellos nos han hecho creer, y este es el origen y la esencia de todas las religiones. Y en cuanto a nuestros conocimientos de la naturaleza, sabemos lo que ellos nos han dejado saber. Hasta hace apenas un siglo, los avances técnicos y científicos se debieron en gran parte a lo que estos seres les comunicaban a algunos de sus amigos iluminados. Lo mucho que las tribus primitivas, tan ignorantes en otras cosas, saben los poderes curativos de las plantas, lo mucho que los chinos saben desde hace milenios sobre las corrientes bioenergéticas que surcan el cuerpo humano con sus correspondientes puntos de acupuntura, son solo dos ejemplos de esta ciencia revelada. Hay muchos otros casos de inventos y descubrimientos debidos a alguna revelación privada. En la actualidad, las cosas han cambiado radicalmente en este particular. La raza humana se ha liberado de muchos tabúes que los dioses le habían hecho creer, precisamente para que no avanzase, y desentraña por sí misma los secretos de la materia y de la naturaleza. Una circunstancia importante que hay que tener en cuenta en esta tesis es que estos misteriosos seres que nos dominan desde las sombras no son buenos ni malos de por sí, simplemente nos usan, al igual que nosotros usamos a los animales. A estos, aunque los casemos y aunque organicemos espectáculos con ellos, no los odiamos. Simplemente los usamos para lo que nos conviene. Si ese uso conlleva un buen trato, animales domésticos, por ejemplo, los tratamos bien. Pero si ese uso conlleva un mal trato, animales sacrificados para nuestro alimento, los matamos sin remordimiento alguno.
Lo mismo hacen con nosotros esos seres que dominan el mundo y la raza humana. La gran deducción que de esto se puede sacar es que los hombres no somos los reyes del mundo, tal como habíamos creído, ni somos la más excelsa de las criaturas de Dios, ni estamos en vísperas de abrazarnos eternamente con Él si nuestras obras han sido buenas durante nuestra permanencia en este planeta. Todas estas son infantilidades con las que estos seres han nutrido nuestro ego para que siguiésemos ajenos a la gran realidad de que somos sus esclavos. Los verdaderos dueños del mundo son ellos, y nosotros solo hacemos lo que a ellos les conviene. Para lo cual han inventado unas formidables estrategias que describo detalladamente en el libro al que hice referencia. Y como no quiero repetir lo ya escrito únicamente, dejaré claro, por considerarlo de gran importancia para la recta concepción de esta nueva manera de entender el mundo, que no todos estos seres son iguales. La diversidad entre ellos es enorme y mucho mayor de la que se da entre los humanos. Si entre estos nos encontramos con blancos y negros, altos y bajos, europeos y asiáticos, varones y hembras, etcétera, etcétera, entre los dioses las variedades son muchísimo mayores, ya que nuestras diferencias solo atañen a cualidades externas y no esenciales, puesto que todos somos seres humanos pertenecientes a la misma especie, mientras que las de ellos se extienden a la esencia misma de sus personas. Muchos de ellos son radicalmente diferentes entre sí y lo único que tienen en común es el ser inteligentes. Aunque en esto mismo tenemos que decir que muchos aspectos de su inteligencia se escapan a nuestra comprensión. Ciertas especies de dioses dan la impresión de ser benévolos para los humanos, o por lo menos para algunos individuos, mientras que otros actúan de una manera muy negativa o, cuando menos, peligrosa e ilógica. ¿En qué nos basamos para decir esto? En hechos, en miles de hechos que están ahí desde remotos tiempos, conocidos en todas las culturas, escritos en todas las literaturas y presentes en nuestros mismos días, en las vidas de innumerables conciudadanos cuyos testimonios no podemos ignorar. El que la ciencia oficial no tenga explicación para ellos o los poderes constituidos prefieran ignorarlos por razones políticas, no obsta para que los hechos sigan esperando y exigiendo una explicación racional, sea la que fuere y venga de donde viniere. Esto es lo que intentamos hacer en este libro, sabiendo que nos exponemos al ludibrio de los que todo lo saben y de los que todo lo pueden. De nuevo, Dios los bendiga. La vida es un sueño. Y ellos también sueñan con sus adelantos técnicos, con sus dogmas y con sus poderes políticos. Y como todo soñador, también tienen pesadillas con bombas de neutrinos, con guerras de las galaxias, con infiernos eternos y con ríos y bosques envenenados por los residuos químicos de sus fábricas. Nuestros esfuerzos por descifrar tantos misterios de la vida no son menos válidos que los suyos. Por lo tanto, tenemos el mismo derecho que ellos a usar nuestra cabeza para descubrir el porqué de algo que por siglos lleva inquietando la mente de los hombres. Seguramente que las autoridades religiosas se juntarán al coro de los que nos denigran. Pero no se puede tirar piedras al tejado ajeno cuando se tiene el propio de cristal. Los jerarcas cristianos tienen su credo lleno de ángeles y demonios, que en nada se distinguen de los dioses y de las entidades a que aquí nos referimos. La única diferencia es que sus ángeles y demonios ven limitadas sus actividades al tinglado dogmático del cristianismo, mientras que nuestros dioses actúan libremente en el planeta, con todos los seres humanos, sean o no cristianos. No solo eso, sino que el pretendido Dios del cristianismo, que manipulaba al pueblo hebreo desde una nube, es, según nuestra tesis, uno más de estos entes misteriosos que desde siempre han dominado a los humanos. San Pablo llama repetidamente a estos seres los señores del mundo, y tenía muy mala idea de ellos. En su epístola a los Efesios escribió el famoso pasaje tan confuso como esclarecedor. Nuestra lucha no es contra la carne ni contra la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Efesios 6:12. Estos mismos espíritus del mal que están en las alturas es a los que nosotros nos referimos con el muy genérico nombre de ellos. Al final del libro hago una recopilación de todas sus cualidades que iremos viendo aflorar dispersas en los casos que presento. De estos, la mayor parte fueron investigados directamente por mí y han sido seleccionados entre una gran cantidad de hechos inexplicables.
de los que más o menos de cerca me ha tocado ser testigo. Alguno de ellos ha marcado mi vida de manera indeleble, y en mi ser llevo las profundas cicatrices que me ha dejado el haberme visto envuelto en él. Y precisamente debido a esta manipulación de que estamos hablando, muy probablemente me iré a la tumba sin que pueda dar a conocer todos sus íntimos detalles. He de advertirle al lector que en varios de los casos cambio la ubicación de los hechos y los nombres de los protagonistas por habérmelo así pedido ellos. En otros me he visto obligado a distorsionar algo el propio hecho para no traicionar la identidad de los individuos que, de narrar el hecho tal como sucedió exactamente, serían identificados fácilmente por sus parientes o vecinos. Pero la esencia y la paranormalidad de los hechos y sobre todo su realidad no sufren nada con estas pequeñas distorsiones. Y de esta manera tan interesante podemos ver cómo Salvador Freixedo presenta el fenómeno ovni, que por la fecha del 75, 80, los 90, hasta el día de su fallecimiento, y tuvo una perspectiva muy cautelosa con respecto a estos temas. Y es bueno presentarlo. Es decir, así como presenté el tema de Steven Greer y se va más al tema del positivismo, la meditación, la energía, la conciencia, que es muy bueno resaltarlo, también hay que tomar las otras perspectivas e incluso contrarias a las primeras, porque es necesario tener todo el panorama para poder elegir de manera un poquito más sabia y no caer o pecar de ignorantes sobre el tema. ¿Por qué presento estos temas de esta forma? Porque pronto es posible que el fenómeno ovni sea protagonista en este año del 2025 y es necesario dar la información, incentivar a la investigación de que todos estos materiales han existido y hay una gran referencia que podemos tomar con estos ufólogos que de alguna manera dedicaron mucho de su vida a hablar de este tema. Así que esto le quería llevar a la palestra. Recuerden que en la descripción del video hay un regalo. Hay un regalo que siempre les hago mención en cada video, en cada vivo, donde van a encontrar 10 audios. Cada audio tiene 30 minutos nada más, donde vas a encontrar reflexiones sobre la vida, la espiritualidad, el universo, muchas otras cosas más. No te voy a decir mucho de qué trata, pero es un grato regalo que te puedes llevar. Yo lo hice de la manera personal y lo ordené de una manera que de alguna forma te pueda ayudar. Sin más nada que agregar, mi nombre es Simón Guardia y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.